Muy buenos días, estimados alumnos de tercer año de secundaria. Sean todos nuevamente bienvenidos a la plataforma y a una nueva clase del curso de razonamiento verbal. Hoy seguiremos hablando sobre la etimología, recordaremos algunos aspectos sobre esta ciencia y hablaremos específicamente también de terminologías latinas. Recordemos un poco sobre la etimología. Se denomina, dice etimología, al estudio del origen de las palabras individuales, tanto de su cronología, de su incorporación a un idioma, así como de la fuente y los detalles de sus cambios de forma y significado acaecidos o sucedidos a través de los años. En idiomas de larga historia escrita, la etimología es una disciplina relacionada íntimamente con la filología o el estudio de las lenguas. La importancia de la etimología, dice, radica en su función, lo cual es estudiar la formación, el desarrollo histórico y la estructura actual de las palabras en el castellano. O sea, en otras palabras, conocer lo más profundamente de su pronunciación, de su escritura y sobre todo de su significación. Por lo tanto, la etimología como ciencia abarca tanto a la semántica como a la morfología. Y de acuerdo a ello, pues recordaremos algunos aspectos sobre estos temas. La etimología, proveniente del latín y del griego, es un cultismo formado por etimos, ¿no? Término que significa verdadero, y logos, palabra o expresión que significa estudio o tratado o ciencia, y agregado al sufijo ia, usado generalmente para crear sustantivos que expresen una relación a algo. Es decir, la palabra etimología significa relacionado con la verdad de la palabra. De acuerdo a ello, sí, de acuerdo al origen de esta palabra, la etimología es una disciplina, digamos que filosófica, que se encarga del estudio del origen y evolución de las palabras, tanto en su forma como en su significado, tanto en su forma, en su estructura, ¿sí? En cuanto a sus componentes, en cuanto a sus monemas, específicamente en cuanto a su lexema y afijos, ¿sí? Que podrían ser prefijos y o sufijos, ¿ya? Y también en cuanto a su significado, su concepto, ¿ya? A su idea. Proviene de dos vocablos griegos, etimo, que significa verdadero o con sentido, y logos, que es estudio o tratado. Recordemos para esto que si bien es cierto la etimología estudia el origen de las palabras, pero dice tanto en su forma como en su significado, recordaremos un poco sobre los elementos formativos de las palabras. Como ya hemos hablado anteriormente, las palabras, según la morfología, está compuesta por monemas, ¿sí? Los monemas son mínimas unidades en que se puede dividir una palabra, pero con significado. Por lo tanto, forman parte de algo, son elementos de algo. Luego tenemos a la raíz como primer monema, ¿sí? A la raíz o lexema, que es el elemento más importante, el elemento esencial, el elemento invariable de toda palabra. ¿Por qué razón? Porque generalmente no va a cambiar su estructura, ¿ya? No va a cambiar y va a formar parte importante para la creación de nuevas palabras. En nuestro idioma, por su riqueza significativa, presenta raíces procedentes tanto del griego, del romano, del árabe y otras lenguas más.
Luego tenemos a los afijos. Los afijos son un tipo de monema, en este caso son morfemas derivativos, ¿sí? Que se van a agregar, se van a unir al lexema o raíz para poder complementarlo. Son elementos que van a complementar a esta raíz, ¿ya? Se van a unir tanto antes como después de la misma para poder formar y poder complementar a las palabras. Estos pueden ser los prefijos, ¿sí? Que son esas partículas que van a ir antes de la raíz, y los sufijos, aquellos que se van a acoplar o se van a unir después de la raíz. Tanto las raíces como los afijos en nuestro idioma provienen generalmente de dos lenguas madres, el latín y el griego. Ejemplos. Tenemos ya la raíz la palabra tierra, la cual puede provenir del latín ter, de ahí tenemos terrícola, que proviene de la tierra, terreno, relativo a la tierra, extraterrestre, que viene de fuera de la tierra, terráqueo, relativo a la tierra, o del griego geo, por ejemplo, geografía, estudio o tratado de la tierra, geólogo, persona encargada del estudio de los elementos que conforman la tierra. Podemos concluir, sí, podemos finalizar que la etimología, por lo tanto, estudia el origen de las palabras, su procedencia tanto griega como latina, la razón de su existencia, de su significado, concepto o idea, y de su forma o estructura. Gran parte de las palabras en nuestro idioma provienen de raíces griegas y latinas, como por ejemplo parricidio, persona que atenta o mata a su padre. Tenemos internacional, ¿sí? Tenemos la palabra literatura, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la palabra oculista, ¿no? Oculista, que viene de oculus, que significa ojo, ista, que significa especialista, por lo tanto es un especialista en enfermedades que afectan al órgano visual, ¿no? Tenemos la palabra docente, que proviene de docere, latín docere o docere, que significa guía, ¿sí? Guía o maestro, ¿ya? Y la contraparte tenemos el discere o discente, que sería, en este caso, persona que es guiada, ¿no? O sea, el alumno. Y así podemos encontrar diversos términos técnicos usados generalmente en los campos de las ciencias, como por ejemplo dermatólogo, tenemos ahí por ejemplo cardiografía, ¿no? Tenemos términos como paralelogramo, tenemos términos en matemática como binomio, trinomio, ¿no? Y otros, y muchos más, perdón, que provienen tanto o tienen origen tanto del griego como del latín, como también las llamadas locuciones, como por ejemplo urbi et orbe, ipso facto, curriculo vitae o lapsus calamity. Ahora bien, de acuerdo a ello, el día de hoy vamos a conocer algunas raíces de origen latinos, ¿no? Más usuales en nuestro castellano, y vamos a acompañarlos con las palabras que han sido formadas por esas raíces. Vamos a comenzar por ager o agri, que significa campo. De ahí tenemos la palabra agrimensura, que proviene de agri, campo, y mensus, medir, arte de medir el campo. El término agricultura, que significa el cultivo del campo o técnica que consiste en el cultivo del campo. Agricultor, persona especialista en esta actividad. Agropecuario, agrocampo, pecus, ganado, relacionado con la agricultura y con la ganadería. Tenemos otros términos más que podríamos ir sacando, ¿no? Ánima, alma, ¿no?
una palabra muy común, desanimado, sin alma, prefijo des, anima, alma, sin alma, o sea, sin fuerzas, o sea, sin intención, sin ganas, como quieras interpretarlo. Animadversión, anima, adversión, anima, alma, advertere, dirigir, dirigir el alma contra algo, o sea, odio, encono, ira, ¿sí? Hacia una persona. Animar, anima, alma, ar, terminación del infinitivo, dar alma, o sea, dar fuerzas o en este caso energías a otra persona o a sí mismo para poder realizar algo. Exánime, ex prefijo que significa fuera, alma, sin fuerzas. Aqua, agua, acueducto, agua, ducto, llevar, canal por donde se lleva o transcurre el agua, ¿no? Acuático, agua, tico, referente a, acuático, referente al agua. Tenemos también el término, sí, claro que sí, aquaman, ¿no? Aqua está castellanizado en este caso, ¿no? Es un término extranjero, ¿no? Persona que ama o que se desplaza en el agua, ¿no? Algo así. Bene, que significa bien. Benemérito, bene bien, merere, merecer. Quien merece el bien o quien merece en este caso un, un galardón o un premio. Benefactor, bene bien, facere o facere, hacer, el que hace el bien, ¿no? Bendecir, bene bien, dicere o dicere, decir, invocar el bien o dar el bien a alguien. Luego también tenemos por ahí la palabra beneficio, ¿no? Tenemos la palabra benéfico y otras más que podríamos ir encontrando y que todas se relacionan con bien. Caput, cabeza, ¿no? La palabra capitán, caput, cabeza, an, sufijo, que forman nombres. El que va a la cabeza o el que dirige algo o alguien, capitán. Decapitar, de prefijo que significa privar o que no tiene, caput, cabeza, privar de la cabeza o quitarle la cabeza. Capital, caput, cabeza, al sufijo de que denota pertenencia. ¿No? Capital, lugar principal o cabeza, entre comillas, cabeza principal de algo, o en este caso de un lugar. Civis, ciudad. Ejemplo, civilizar, civis, ciudadano o ciudad, ar, desinencia verbal, convertir en ciudadano, sacar del estado salvaje, ¿no? Domesticar, algo así. Cívico, civis, ciudadano, ico, desinencia, que participa de aquello que es propio del ciudadano. Docere, como lo hicimos hace un momento, enseñar, no, guía, enseñar. Dócil, el que se deja enseñar. Docto, el que enseña, erudito, sabio, sabiondo, sapiente, ¿no? Documento, medio que sirve para enseñar. Ego, yo. Egoísmo, ego, yo, ismo, desinencia que indica conformidad, conformidad con el yo, ¿no? Aquella persona que quiere todo para sí mismo en este caso. Ególatra, ego, yo, latría o latris, adoración, prendado de su yo, persona que se adora a sí mismo, ¿ya? Bien, vamos conociendo algunas raíces latinas muy usadas, ¿sí? Vamos a continuar con frater, hermano, por ejemplo, fraternal, referente al hermano, cuando dicen recibió un hermano, recibió un abrazo fraternal, un abrazo como si fuera de tu propio hermano, o sea, con mucho, mucho cariño, mucha estima. Fraticida, frater, hermano, ya, sidios o cedere, matar, aquella persona que mata o atenta contra su hermano. Facere, hacer, hacedero, fácil de hacer, hacendoso, viene de facer o facer, hacer
oso, desinencia que indica pasión, inclinación a hacer siempre algo. Facsímil, factum, hecho, simile, semejante, copia exacta de algo. Vamos a terminar esta línea con omnis, todo, omnipotente, omni todo, potente o potere, poder, el que todo lo puede. Omnibus, omni todo, bus, carruaje, carruaje para todos o de gran capacidad, de gran amplitud. Urbis, ciudad, urbano, urbis, ciudad, ano, desinencia que indica relativo a. Por lo tanto, urbano relativo a la ciudad. Cuando dicen transporte urbano, transporte que viaja alrededor de la ciudad. Urbe, ciudad populosa, alrededor en este caso, ¿no? Y terminamos con la palabra verbum, que significa palabra, valga la redundancia. Verbal, verbum, palabra, al, desinencia adjetiva, de palabra relativa al verbo. Y para terminar, adverbio, ad, al lado de, verbum, verbo. En este caso el adverbio es una palabra que acompaña al verbo. Bien, eso ha sido una breve lista de las raíces más conocidas que provienen del latín. A continuación, el desarrollo de algunos ejercicios que nos van a ayudar a poder entender mejor cada una de estas raíces y otras que vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, palabras que tienen en este caso el sufijo sida, ¿ya? O sidius, que deriva de sidius, ya tiene origen latino que deriva de sidius o caedere, el más exacto, que significa matar o el que da muerte a, ¿ya? Este sufijo es un elemento en las palabras que significa matador o exterminador, ¿ya? Que puede ser una persona o una sustancia. Microbicida, ¿no? Sustancia que mata a los microbios, ¿no? Magnicida, persona que mata a una persona importante. Magno, importante, grande, ¿ya? Germicida, persona, sustancia que elimina los gérmenes, al igual que bactericida, sustancia que elimina las bacterias, ¿ya? Uxoricida, persona que elimina o mata a su cónyuge o esposo. Parricida, persona que mata a su padre. Fratricida, persona que mata a su hermano. Suicida, persona que atenta contra sí mismo. Homicida, persona que mata a otra de su misma especie. Luego tenemos el sufijo algia, que significa dolor. Por ejemplo, cardialgia, dolor del corazón, cardio, corazón, mialgia, dolor de los músculos. Ya tenemos cefalalgia, dolor de la cabeza, céfalo, cabeza. Dermalgia viene de dermis, dermis es piel, dolor de la piel, ¿sí? Y para terminar, la palabra enteralgia, entero es estómago, dolor del estómago. Y así vamos a ir desarrollando más ejercicios, como siempre, para poder complementar y afianzar este tema de la etimología número 2. Conmigo será hasta otra oportunidad. No se olviden de leer, que es algo muy importante para poder seguir adquiriendo mayor conocimiento y sobre todo la adquisición de nuevos léxicos. ¿Sí? Hasta la próxima semana. Hasta luego con todos.